Hay momentos en la historia que sencillamente lo cambian todo, y la Revolución Francesa es uno de ellos. No solo transformó por completo una nación, sino que de alguna manera redefinió el mundo entero. Fue el pistoletazo de salida a la era contemporánea. Libertad. Igualdad. Fraternidad. Ojo que no son solo 3 palabras, ¿eh? Se convirtieron en el grito de guerra de toda una generación, en los pilares de un orden político y social completamente nuevo. Un ideal que nació en Francia, pero que acabaría extendiéndose por todo el planeta. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que unos ideales que definen nuestro mundo moderno surgieran de un reino que estaba, al borde del colapso total? Pues vamos a desgranar ese viaje, un viaje que fue de la utopía al terror. Venga, pues empezamos por el principio. Acto primero. Nos situamos a finales del siglo XVIII. Francia era, literalmente, una bomba de relojería a punto de estallar. Vale, a ver, ¿cuál era la receta para esta revolución? Porque la combinación de factores era, de verdad, explosiva. Por un lado, una crisis financiera brutal. Las arcas reales estaban vacías por culpa de las guerras y, de los excesos de la corte. A eso le sumamos una crisis agrícola, malas cosechas, lo que significaba hambre, y que el precio del pan, que era básico, se pusiera por las nubes. Luego un sistema de impuestos, que era la injusticia hecha sistema, y por si fuera poco, una burguesía que tenía dinero y estudios, pero que estaba totalmente apartada del poder. Si a todo este cóctel le añadimos las nuevas ideas de la Ilustración sobre libertad y soberanía del pueblo, pues ya lo tenemos. Es que la injusticia de esta estructura social era tremenda. Para que nos hagamos una idea, el clero y la nobleza, que juntos eran como un 2% de la población, estaban exentos de impuestos. No pagaban nada. Mientras tanto, el 98% restante, el llamado tercer estado, o sea, todo el mundo, cargaba con el 100% de los impuestos. Era una situación a todas luces insostenible. Y claro, llegó la Ilustración y le puso palabras a todo este descontento general. Esta cita del preámbulo de lo que luego sería la Declaración de Derechos es clave. La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Ahí está. Se había identificado el problema de raíz. Y con este caldo de cultivo pasamos al segundo acto, el momento en que la mecha por fin prende. En 1789, toda la tensión que se había acumulado durante décadas finalmente estalla. El año 1789 fue un auténtico torbellino, una locura de acontecimientos que fueron desmontando el antiguo régimen pieza por pieza. En mayo el rey convoca a los Estados Generales, pero ya en junio el tercer estado se planta, se autoproclama Asamblea Nacional y hace el famoso juramento del juego de pelota. En julio el pueblo de París toma la Bastilla, que era todo un símbolo del poder real. En agosto se aprueba un documento que lo cambiaría todo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en octubre las mujeres de París marchan hasta Versalles y obligan al rey a volver a la capital. ¡Impresionante! Y ojo con esta declaración, porque es uno de los textos más importantes de la historia moderna, sin ninguna duda. Proclamaba algo tan revolucionario como que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Ponía sobre la mesa los cimientos de una nueva Francia, una basada en la libertad, la propiedad y la ley como expresión de la voluntad general. Y esto nos lleva directos al tercer acto, el intento de crear una monarquía constitucional y cómo las divisiones políticas internas acabaron por dinamitarlo todo. Aquí es donde se ve la gran fractura ideológica que lo va a marcar todo. Por un lado estaban los girondinos, que representaban a la alta burguesía. Ellos querían una reforma moderada, una monarquía constitucional, algo más tranquilo. Pero por otro lado estaban los jacobinos, que eran mucho más radicales, apoyados por las clases populares, y que querían cambios drásticos, la república y la igualdad social. El choque entre estos dos grupos era simplemente inevitable. El fin de la monarquía se fue cocinando en 4 pasos clave. Primero, en 1791, el rey intenta fugarse del país. Lo pillan en Barents y, claro, su credibilidad queda por los suelos. Después, Austria y Prusia amenazan con intervenir, lo que convierte un problema francés en uno europeo. En agosto del 92, el pueblo asalta el Palacio de las Tullerías, lo que en la práctica fue el fin de la monarquía. Y el paso final, el que ya no tenía vuelta atrás, fue en enero de 1793, la ejecución del rey Luis XVI por traición. Es que hay que pararse a pensar en lo que significó esto. Habían guillotinado a un rey. La noticia cayó como una auténtica bomba en toda Europa. De repente, todas las viejas monarquías del continente se unieron contra la joven República Francesa. Francia se quedó sola, en guerra contra todos. Y así entramos en la fase más intensa, la más violenta, el cuarto acto, el reinado del terror. Con Francia acorralada por enemigos por fuera y por dentro, se recurrió a medidas extremas simplemente para sobrevivir.
En el centro de todo este periodo estaba el Comité de Salvación Pública, un organismo con poderes casi dictatoriales, liderado por una figura que ha pasado a la historia, Maximilien Robespierre. Su misión era clara: defender la República a cualquier precio, aplastando sin piedad cualquier cosa que oliera a contrarrevolución. 17.000. Es un número que pone los pelos de punta. Esa es la cifra estimada de personas ejecutadas oficialmente en la guillotina durante el terror. Es una cifra que nos da una idea de la escala brutal de la represión. La revolución, en su lucha desesperada por sobrevivir, empezó a devorarse a sus propios hijos. Y lo más increíble es la rapidez con la que todo se dio la vuelta. En junio de 1794, una victoria militar importantísima hace que mucha gente piense: oye, ¿de verdad necesitamos seguir con estas medidas tan extremas? Pues bien, apenas un mes después, los miembros de la Convención, con miedo de ser los siguientes en la lista de la guillotina, conspiran contra Robespierre. Y solo 2 días más tarde, el propio arquitecto del terror es guillotinado. Se acababa así la fase más radical de la revolución. Y con esto llegamos al quinto y último acto de esta historia. Acabado el terror, lo que queda es una nación completamente exhausta, que lo único que busca es un poco de estabilidad. Y esto provoca un giro conservador, un intento de alejarse de todo el radicalismo jacobino. Se creó un nuevo gobierno, el Directorio. A ver, para que nos entendamos, el Poder Ejecutivo lo tenían 5 directores, el Legislativo se dividía en 2 cámaras, pero, y aquí está la clave, el principio que lo guiaba todo había cambiado. Se volvió un sistema en el que solo podían votar los propietarios ricos. En resumen, la burguesía más conservadora había recuperado el control y la estabilidad se puso por delante de la igualdad. El problema es que el Directorio nació sobre unos cimientos muy inestables. Tenía oposición por todas partes, tanto de los monárquicos, que querían que volviera el rey, como de los jacobinos radicales, que no renunciaban a sus ideas. Además, se hizo famoso por la corrupción y la ineficacia. Y lo más importante y peligroso, para mantener el orden, cada vez dependía más y más del ejército. Y esto, claro, estaba creando un vacío de poder muy peligroso. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Francia buscaba desesperadamente una figura, un salvador, alguien que pudiera traer orden sin por ello traicionar los logros más importantes de la revolución. La cuestión era: ¿quién iba a responder esa llamada? Porque la respuesta, desde luego, iba a cambiar el destino de Francia y de toda Europa, una vez más.